Como les contaba, esta guía número 6, ¿ya? Trata sobre la energía mecánica y la cantidad de movimiento. Ese es el tema que se centra en esta unidad número 3. Obviamente nosotros vemos los aspectos más importantes y fundamentales, ¿no? De estos dos conceptos que son muy importantes en física. Bueno, ahí están los objetivos, ¿cierto? La conservación de la energía mecánica, entenderla, qué sé yo, el concepto de trabajo, potencia mecánica. Entonces vamos a empezar con lo primero que hay que tratar de entender, que es el concepto de cantidad de movimiento, ¿cierto? E impulso. Vamos a empezar por esos temas. La cantidad de movimiento también se llama ímpetu, ¿ya? O también usted lo puede encontrar en la literatura como momentum. Y es un concepto que relaciona la masa con la velocidad, ¿ya? O sea, es un concepto físico que relaciona la masa de un cuerpo con su velocidad, ¿ya? Es un concepto que obviamente como la velocidad, ¿cierto? Es un concepto vectorial, ¿cierto? ¿Okay? Obviamente la cantidad de movimiento también es vectorial. O sea, ¿qué significa vectorial? Que tiene dirección y sentido, ¿cierto? Y tiene un módulo. ¿Ya? Es una magnitud vectorial. Y a diferencia del otro concepto que nosotros hemos estudiado antes, este concepto no tiene eh, una unidad específica, ¿no? Si usted se acuerda cuando estudiamos la fuerza, se medía en newton, por ejemplo, por decir algo. Acá no hay una unidad específica, simplemente quedan las unidades que resultan de la multiplicación de la masa con la velocidad, que son kilos por metros por segundo. Y así se expresa. Este concepto se usa mucho cuando uno habla de partículas, ¿no? De partículas muy pequeñas. Porque en este tipo de partículas es obvio saber que la masa es muy pequeña, ¿no? Es muy chiquitita. Entonces, y generalmente uno asocia esta masa con la velocidad. Entonces, en vez de hablar de la masa, uno habla de la cantidad de movimiento de la partícula. Estamos relacionando estas dos variables, la masa y la velocidad, ¿ya? Entonces, esta es la cantidad de movimiento. Es la masa de un cuerpo asociado con la velocidad que lleva, ¿cierto? Eso se llama cantidad de movimiento, ímpetu, o también conocido como momentum de una partícula, ¿ya? El impulso es un concepto que nosotros utilizamos habitualmente en la vida cotidiana porque hablamos de impulso. Yo me di un impulso, ¿cierto? Este impulso, hablamos del impulso, y evidentemente este concepto está relacionado con el concepto de fuerza, ¿ya? Entonces, el impulso se define entonces como el producto entre la fuerza que se está aplicando sobre un cuerpo y el intervalo, ¿cierto?, de tiempo en que actúa esta fuerza. O sea, la relación entre la fuerza que se aplica y el tiempo que demora en la aplicación de esa fuerza se llama impulso, ¿ya? Y se asigna con la letra I, ¿no? Letra I. Entonces, la fuerza multiplicado por el tiempo, ¿cierto?, corresponde al concepto de impulso. Ya, entonces yo aplico una fuerza durante 3 segundos sobre un cuerpo, estoy aplicando un impulso. El impulso también es un vector, ¿no? Al igual que en el caso del momentum es un vector cuya dirección y sentido es igual a la que tiene la fuerza aplicada, y tampoco en este caso el impulso tiene una unidad específica, ¿no? Las unidades son las que corresponden a los conceptos que se están multiplicando, en este caso la fuerza en newton y el tiempo en segundo. Entonces newton por segundo va a representar el impulso. Entonces tenemos dos conceptos: la cantidad de movimiento, ¿cierto? Ímpetu, momento, que es la masa asociada con su velocidad de un cuerpo, y el impulso, que es, ¿cierto?, la relación entre la fuerza que se está aplicando y el tiempo en que esta fuerza se está aplicando. ¿Ya? ¿Hay alguna relación entre estos dos conceptos? Sí, hay una relación, ¿no? Eh, la cantidad de movimiento, ¿cierto?, tiene una relación con el impulso. ¿Por qué? Porque el impulso va a producir un cambio en la cantidad de movimiento, ¿ya? Es decir, porque recuerden que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Entonces, si la partícula lleva una velocidad, ¿cierto? Una cierta velocidad asociada con su masa va a tener, ¿cierto?, una cantidad de movimiento. Pero si yo aplico una fuerza sobre esa partícula durante un cierto tiempo, o sea, estoy aplicando un impulso, como ustedes muy bien saben, cuando uno aplica una fuerza sobre un cuerpo, uno va a cambiar la velocidad de ese cuerpo, ¿ya?
la va a aumentar, ¿cierto? La va a disminuir, dependiendo de cómo sea el tipo de fuerza, en ese sentido, bueno, ese es otro tema, ¿ya? Pero la velocidad va a cambiar, ¿ya? Como va a cambiar la velocidad, ¿cierto? La cantidad de movimiento que se asocia con la velocidad va a cambiar también. Por lo tanto, el impulso aplicado sobre un cuerpo genera un cambio en la cantidad de movimiento, ¿ya? Entonces, si consideramos esta situación que está acá, donde tenemos una masa, ¿cierto? Entonces se está aplicando una fuerza que lleva a una cierta velocidad, ¿ok? ¿Ok? Si esa fuerza, si actúa sobre este cuerpo, esta fuerza, ¿cierto? Durante un cierto tiempo, vamos a tener entonces que este cuerpo va a adquirir una velocidad distinta, ¿ya? Como adquirió una velocidad distinta, nosotros podemos decir entonces que esta fuerza, que en el fondo es un impulso, porque está aplicado durante un cierto tiempo, va a cambiar la cantidad de movimiento de esta partícula, ¿ya? Y esto obviamente no lo puede apreciar en este análisis de fórmula que está acá, ¿ya? Entonces, el impulso aplicado sobre un cuerpo, que es esto que está acá, esto es el impulso, produce un cambio, eso significa cambio en la cantidad de movimiento, ¿ya? Llamar la atención acá, si usted se da cuenta que si yo regreso, en todo este análisis algebraico acá, llego a la fórmula, ¿cierto?, de la segunda ley de Newton, o el principio de masa, F igual m por A, ¿ok? Entonces, ¿qué nos hace pensar? De que cuando Newton estableció sus famosas leyes, en el fondo él no trabajó directamente con esta relación de acá, sino que trabajó con el impulso y la variación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Bueno, entonces ahí tenemos lo que significa impulso, que es la fuerza aplicada durante un cierto tiempo, y la cantidad de movimiento, que es la masa producto de su velocidad. Y la relación que hay entre estos dos conceptos es que el impulso aplicado sobre un cuerpo va a generar un cambio, ¿cierto? Una variación en su cantidad de movimiento. ¿Ok? Ese es entonces el primer concepto que aparecía, digamos, en la guía. Y el segundo tiene que ver que cuando existen interacciones entre los cuerpos, ¿cierto? Interacción entre los cuerpos, cuando un cuerpo choca con otro, ¿cierto? Sucede algo que es muy sintomático, digamos, ¿ya? Si no hay fuerzas externas, ¿cierto?, del sistema, es decir, si la fuerza resultante sobre el sistema es cero, ¿ya? O sea, estamos considerando un sistema, entre comillas, aislado, ¿cierto?, que no está influenciado por fuerza externa. En una colisión, ¿cierto?, la suma de las cantidades de movimiento antes del evento, o sea, antes de la colisión, el choque, lo que sea, tiene que ser exactamente igual a la suma de la cantidad de movimiento después que se ha generado el evento, ¿ya? Entonces, la suma vectorial, ¿cierto?, de las cantidades de movimiento antes del evento tiene que ser exactamente igual a la suma de la cantidad de movimiento después del evento, ¿ya? Entonces, por poner un ejemplo, si yo tengo una granada, ¿no?, y tiro esa granada tiene una masa y tiene una velocidad. Yo multiplico esa masa por esa velocidad, voy a tener una cantidad de movimiento, ¿ya? Que va a ser un valor X, no sé, 50, por decir algo, un valor X. Cuando la granada explote, eso es después del evento, si yo multiplico la velocidad que tiene cada pedacito de esa granada por la masa de ese pedacito, y lo voy haciendo por cada pedacito, ¿ya? Y al final sumo todo eso, ¿ya? El valor que me va a dar ahí va a ser exactamente igual al valor que tenía antes de que em, la granada explotara. Entonces, eso se llama conservación en la cantidad de movimiento lineal, ¿ya? Entonces, la cantidad de movimiento antes de que se produzca el evento tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después que se produzca, ¿cierto?, el evento, ¿ya? Se llama conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, y ahora nos vamos, ¿cierto?, a un concepto que se llama trabajo mecánico. Ya como dice ahí, ¿cierto?, generalmente nosotros asociamos esta idea de trabajo mecánico a la idea de realizar alguna tarea o cumplir algún cierto rol, ¿ya? Eso es lo que nosotros hablamos en la vida cotidiana, ¿no? Cuando hablamos de trabajo mecánico. Eh, Toda actividad que implica de alguna manera algún tipo de cansancio, ¿ya? En el caso nuestro, en el caso de la física, el concepto de trabajo es más restringido a eso, ese concepto que está ahí es muy amplio, ¿ya? Nosotros lo restringimos este concepto de forma más específica,
y lo relacionamos con dos conceptos que usted conoce, y ya hemos conversado. Uno es la fuerza, y otro es el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, eh, relacionamos entonces la fuerza y el desplazamiento de un cuerpo. Y decimos entonces que existe un trabajo mecánico, desde el punto de vista de la física, cuando una fuerza que yo aplico sobre un cuerpo, ¿cierto?, logra generar un desplazamiento en él. ¿Ya? Es decir, si la fuerza que se está generando, ¿cierto?, logra que este cuerpo se desplace, nosotros decimos que ahí se está generando un trabajo mecánico. ¿Ya? Ese es el concepto desde el punto de vista de la física. Entonces, el trabajo mecánico desde el punto de vista de la física resulta, ¿cierto?, de esta multiplicación, la fuerza por el desplazamiento. ¿Ya? Nosotros conocemos la fuerza, hemos trabajado con eso, sabemos que se mide en Newton, también conocemos el desplazamiento, lo trabajamos en las primeras guías, ¿ya? Por lo tanto, conocemos los dos conceptos, entonces lo que nosotros hacemos es juntar estos dos conceptos. Y decimos entonces, cuando una fuerza aplicada sobre un cuerpo produce un desplazamiento, nosotros a esto le llamamos trabajo mecánico. ¿Y cómo podemos calcular esto? Con la multiplicación de estos dos conceptos. Si yo multiplico la fuerza por el desplazamiento, voy a obtener entonces lo que se conoce como el trabajo mecánico. Aquí hay una cosa importante. A pesar que la fuerza y el desplazamiento son dos conceptos vectoriales que tienen dirección y sentido, el trabajo es un concepto escalar. Es solamente un número. ¿Ya? Es un valor numérico, el trabajo mecánico no tiene dirección ni sentido. ¿Ya? Los que tienen dirección y sentido son la fuerza y el desplazamiento. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahí hay unas situaciones que se ponen, dice, una persona arrastra una caja, ¿cierto? Lo empuja, ¿cierto?, un mueble, un auto, contra la fuerza de roce, un deportista que acelera. Por ejemplo, son situaciones donde se está ejerciendo trabajo porque la fuerza está generando un desplazamiento. No realiza trabajo aunque la persona se sienta que se canse. Por ejemplo, cuando una persona empuja un mueble y el mueble no se mueve, ¿cierto? No sé, ¿ya? Cuando algo se mueve a velocidad constante, por ejemplo, ¿ya? O simplemente cuando usted está levantando ¿cierto? Mantiene, no sé, un balde, ¿cierto? Y lo mantiene en reposo, ahí tampoco hay un trabajo, porque no hay un desplazamiento, ¿ya? Entonces, el trabajo mecánico, en el fondo, es una forma de medir la energía que se está desarrollando en las interacciones, ¿ya? Entonces, el producto escalar entre dos vectores, ¿cierto?, que es lo que se está mostrando acá, ¿ya?, me permite calcular el trabajo mecánico. Como a veces el trabajo mecánico no son paralelos estos, ¿cierto? O sea, no son paralelos, sino que el trabajo o el desplazamiento está formando un ángulo, ¿ya? Tal como se aprecia acá, ¿no? Acá tengo el desplazamiento y la fuerza que está hacia arriba, que puede ser una cuerda que está tirando ese objeto, se me forma un ángulo. Ese ángulo yo lo debo considerar, ¿ya? Y en ese caso, la fórmula, ¿cierto? Yo le tengo que agregar el ángulo y colocarlo acá de esta forma, ¿ya? Eso que está ahí, no sé si ustedes lo conocen, es una función trigonométrica que se estudia en matemáticas, evidentemente, y que me entrega a mí la posibilidad de trabajar cuando yo tengo vectores que están formando ángulos, ¿ya? Ahora, evidentemente, si usted no conoce matemáticamente el tema, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es usar el concepto para poder sacar el valor solamente, ¿ok? Pero obviamente esto se llama funciones trigonométricas y obviamente ustedes en algún momento determinado, ¿ya?, lo van a entender y lo van a utilizar en matemáticas. Bueno, ese es el trabajo mecánico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la unidad? Acá tenemos unidad de medición del trabajo mecánico. En el caso del trabajo mecánico, ¿cierto? Hay la unidad, ¿cierto?, que se mide, ¿cierto?, se llama Joule, ¿ya? Que era en honor a James Prescott Joule, ¿cierto?, un famoso científico, y que relaciona entonces la fuerza por el desplazamiento, es decir, los newton, ¿cierto?, por los metros. Entonces, newton por metro, esa multiplicación nosotros le llamamos joule, ¿ya? También en el sistema centímetro, gramo y segundo hay otra unidad que se llama Led, ¿ya?,
pero esa unidad nosotros no la usamos, porque nosotros solamente utilizamos el sistema internacional, que es metros, kilos y segundos. Entonces nosotros vamos a utilizar el joule como unidad de trabajo mecánico, ¿ya? Que también es una forma de medir la energía en forma mecánica. Bueno, acá hay unas situaciones numéricas, son bastante sencillas, ¿no? Porque acabamos de mostrar, ¿cierto?, que el trabajo mecánico es la fuerza por el desplazamiento, simplemente una multiplicación. Si se da cuenta, ahí dice el trabajo necesario para que una fuerza de 45 newton produzca un desplazamiento de 80 metros, es D. Entonces, como yo sé que la fuerza, que el trabajo mecánico es F por D, o sea, la fuerza por el desplazamiento, yo simplemente voy a multiplicar los 45 por 8, y eso me va a dar un valor de 360, que sería esto. Y eso es el trabajo desarrollado, o sea, una multiplicación entre la fuerza y el desplazamiento. ¿De acuerdo? No es más que eso, desde el punto de vista matemático. Acá hay una variación que habla que el trabajo es necesario para levantar un cuerpo de masa de 20 kilos hasta una altura de 12 metros. ¿Por qué la variación? Porque se habla de levantar un cuerpo. Cuando yo levanto un cuerpo, tengo que tener presente que la fuerza que estoy considerando en este caso es el peso del cuerpo. Por lo tanto, antes de hacer el ejercicio, yo tengo que sacar el peso. Y supuestamente usted sabe hacer eso, porque yo se lo enseñé. ¿Ya? ¿Usted se acuerda? El peso es la masa por la gravedad, o sea, 20 kilos, que en este caso, por la gravedad de la Tierra, que es 9,8, ¿cierto? Ese sería el peso, esa sería la fuerza que yo tengo que aplicar, que me da 196 aproximadamente, dependiendo del valor de gravedad que usted coloque. Y ahí sí yo tengo la fuerza y la distancia, que son 12. Si usted multiplica 196 por 12, ¿ya? Eso le va a dar 2352, que es la alternativa D, que es la que está acá. ¿Ok? Eso. La única diferencia entonces entre estos dos ejercicios es que acá me daban la fuerza, entonces yo llegaba y multiplicaba, y acá yo tenía que calcular la fuerza antes de, ¿cierto?, de hacer la multiplicación. ¿De acuerdo? Son los tipos de ejercicios que se dan acá en el caso del trabajo mecánico. Bueno, existen muchos tipos de trabajo, ¿no? En general los trabajos mecánicos casi todos son positivos, ¿no? Porque en general los trabajos mecánicos siempre están en la misma dirección, la fuerza está en la misma dirección que el desplazamiento. Entonces, si yo quiero sacar una silla, ¿cierto?, por la puerta de mi casa, aplico una fuerza en el sentido de la puerta, po. Entonces, el desplazamiento de la silla y la fuerza están en la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, en ese caso, se habla de un trabajo positivo, que es lo que está mostrando acá, ¿no? Este trabajo es positivo, ¿ya? Y el ángulo es 0 grados porque si están en el mismo sentido, tanto el trabajo como eh, el desplazamiento están en la misma dirección y en el mismo sentido, son paralelos. Y usted sabe que cuando son paralelos, dos líneas paralelas, el ángulo es 0 grados, ¿ya? Cuando el trabajo es negativo, que no es en muchos casos, ¿ya? Casos bien contados, cuando el trabajo es negativo, es porque las fuerzas de desplazamiento están en la misma dirección, pero en sentido contrario. Es decir, la fuerza va para un lado, ¿cierto? Y el desplazamiento va hacia el otro lado, en sentido contrario, ¿ya? En ese caso el ángulo ya no es 0 grados, sino como está en el sentido contrario, el ángulo es 180 grados, ¿ya? Y si usted tiene una calculadora científica en su casa, ¿ya?, yo le invito a que usted, ¿cierto?, saque el coseno, en la calculadora aparece una función que dice coseno, saque el coseno de 180 grados, le da menos 1, ¿ya? Entonces, eso significa en el fondo que el trabajo, cuando la fuerza y el desplazamiento están en sentidos contrarios, es negativo, ¿ya? Que es el caso de la fuerza de roce, por ejemplo, ¿cierto? Porque la fuerza de roce siempre está en sentido contrario al movimiento, ¿ya? Y el trabajo cero ocurre cuando la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, es decir, cuando se forma un ángulo de 90 grados, ¿ya? O sea, cuando la fuerza y el desplazamiento están formando un ángulo de 90 grados, nosotros podemos decir entonces que el trabajo es cero, ¿ya? También lo invito a que ustedes, si tienen una calculadora científica en su casa, coloquen coseno de 90 grados, ¿cierto? Y le dan cero. Entonces, recuerden, perpendicular son 90 grados, entonces en este caso sería cero. Entonces habrían tres tipos de trabajo mecánico: el trabajo positivo, que es en general el trabajo que más se da; el trabajo negativo, ¿cierto?, y el trabajo cero, ¿ya? Y tenemos entonces un concepto que es más práctico, ¿no? Este concepto es más práctico que el concepto de potencia mecánica.
Porque el trabajo mecánico en general, lo que yo acabo de conversar con ustedes, seguramente ustedes primera vez que lo escuchan, ¿ya? Pero la potencia mecánica sí lo ha escuchado, ¿ya? La potencia mecánica, uno habla de la potencia de un motor, habla de la potencia de una ampolleta, es un concepto que uno escucha, ¿ya? Y la potencia mecánica está relacionada con el trabajo mecánico, ¿ya? Entonces, la potencia mecánica es la rapidez con que se desarrolla un trabajo. O si usted quiere verlo de otra manera, es el trabajo que se desarrolla en la unidad de tiempo, ¿ya? ¿Cuánta energía yo gasto en la unidad de tiempo? Eso se llama potencia mecánica, ¿no? Y acá vemos, ¿cierto?, que es el trabajo desarrollado en la unidad de tiempo. Y este trabajo desarrollado en la unidad de tiempo se llama eh, potencia mecánica y se mide en una unidad que usted conoce, que se llama watts, ¿ya? El watt, ¿ya? La potencia, ¿cierto?, se mide en watts, y eso usted lo ha escuchado, porque con las ampolletas tienen una potencia específica, ¿no? 80 watts, por ejemplo, ¿ya? O, por ejemplo, el microondas tiene 700 watts, entonces uno habla de la potencia de un artefacto eléctrico, ¿ya? Y mientras más grande sea la potencia, ¿cierto?, más trabajo se desarrolla en la unidad de tiempo, o sea, más energía se gasta en la unidad de tiempo. Si yo tengo un hervidor eléctrico de 700 watts, me va a gastar 700 unidades de energía por segundo. Entonces el medidor va a empezar a girar muy rápido, ¿ya? Y si yo conecto a lo mejor el microondas, lo más probable es que el sistema de mi casa se me caiga y se corte la luz, ¿ya? Porque el sistema no va a poder mantener esa energía, ¿cierto?, funcionando, ¿ya? Esa es la potencia mecánica, ya que es un concepto, insisto, un poco más práctico. Entonces tenemos el concepto de trabajo mecánico, y este trabajo se relaciona con el concepto de potencia mecánica, que se mide en watts y que es un concepto más práctico. Pero acabo de decir entonces que la potencia mecánica es como la energía que se gasta en la unidad de tiempo. ¿Cierto? ¿Cuánta energía estoy gastando en la unidad de tiempo? ¿Ya? Que para nosotros puede parecer un poco extraño porque hablamos de joule, ¿no? Y nosotros realmente la energía la medimos en calorías. Se puede hacer la transformación si usted quiere, transformar de joule a calorías. Entonces, ya que estamos hablando de energía, la energía desde el punto de vista de la física, ¿ya?, es la capacidad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo. Por eso es muy importante eh, explicar lo que es, ¿cierto? Primero lo que es trabajo, porque la energía en física se define como la capacidad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo, ¿ya? Y nosotros, bueno, en la guía aparece una tercera forma de energía, que es la energía, ¿cierto?, de los resortes, ¿cierto? La energía al comprimir un resorte, ¿ya? La energía elástica de los resortes. Nosotros acá hemos considerado como más importante dos tipos de energía. La energía cinética, que es la energía de los cuerpos que se mueven, porque tienen velocidad, ¿ya? Por lo tanto, la energía cinética se puede definir como, ¿cierto?, la capacidad de un cuerpo para adquirir el trabajo desarrollado, ¿cierto?, para que una cierta masa pueda adquirir una cierta velocidad, ¿ya? Entonces, todos los cuerpos que tengan una cierta velocidad, nosotros decimos que tienen energía cinética, ¿ya? Y por eso en su relación, si usted se da cuenta, aquí aparece la velocidad, ¿ya? Entonces, todos los cuerpos que tienen velocidad tienen energía cinética asociada a ellas, ¿ya? Y que va a depender evidentemente de su velocidad, ¿de acuerdo? Esta energía cinética se va a medir en joule, al igual que el trabajo mecánico. Entonces, la energía cinética también, a ustedes cuando chicos se les definió como la energía de los cuerpos que se mueven, ¿sí? Hoy día podemos decir entonces que la energía cinética corresponde al trabajo que se desarrolla para que una cierta masa adquiera una cierta velocidad, ¿ok? Y la otra, ¿cierto?, energía que vamos a considerar entonces en esta energía mecánica es la energía potencial, ¿ya? Que es la energía que tienen los cuerpos por estar a una cierta altura sobre el nivel del suelo, ¿ya? O sea, todos los cuerpos que están a una cierta altura sobre el nivel del suelo poseen una energía potencial, que es producto de esa posición, ¿ya? Entonces tendríamos dos energías, una debido a la velocidad, que es la energía cinética, y otra debido a la posición, que es la energía potencial gravitacional, ¿ya? Como esta energía potencial gravitacional depende de la altura, evidentemente tiene que ver con la gravedad, ¿ya? Y la fuerza que se está aplicando acá, ¿cierto?, es el peso. Entonces, la energía potencial va a ser, ¿cierto?, el trabajo necesario que yo tengo que aplicar para que un cuerpo de una cierta masa llegue a una cierta altura, un tercer piso, un cuarto piso. Ese trabajo, ¿cierto?, que yo desarrollé se llama energía potencial gravitacional y se calcula entonces como el peso por la altura, o la fuerza de gravedad por la altura, que es lo que aparece ahí, ¿cierto?, en la fórmula que está ahí.
¿ya? También se mide en joule. Entonces nosotros vamos a considerar que la energía mecánica es la capacidad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo, y que esta energía mecánica se puede manifestar de dos formas: como energía cinética, energía de movimiento, y como energía, ¿cierto?, de posición, ¿cierto?, que es la energía potencial. La suma de ambas es la energía mecánica, ¿ya? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos. Acá tenemos, ¿cierto?, cómo se puede calcular la energía potencial de una persona de 50 kilos que está en un edificio, rascacielos, este es un libro, ¿cierto? Está a 480 metros sobre la calle, hay 480 metros entre, ¿cierto?, su nivel y el suelo, ¿ya? ¿Cuál sería la energía potencial? Bueno, lo acabamos de decir, es la multiplicación de la masa por la gravedad y la altura. La masa son 50 kilos, la gravedad 9,8 y la altura 480 metros. Si usted multiplica todo esto, le da entonces que la energía que tiene eso son 235.000 joule, ¿ya? Y ahí sale kilojoule, ¿ya? Porque obviamente lo digan por mí, pero el resultado son 235.000 joule. Esa es la energía que tendría entonces esa persona que está a esa altura. Por lo tanto, mientras yo estoy más alto, más energía potencial tengo, ¿ya? Entonces, mientras más alto estoy, más energía potencial tengo, y por lo tanto, si yo me tiro, uno tiene que pensar que los efectos en la caída van a ser distintos si salto de un segundo piso a si salto de un décimo piso, por este asunto de la energía. La energía cinética, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de una bala que viaja a 200 metros por segundo, se calcula, ¿cierto?, usando la fórmula que hemos conversado, un medio masa por velocidad al cuadrado, ahí está la velocidad 200, y aquí lo único que se hizo fue pasar los 5 kilos, perdón, los 5 gramos a kilo, dividiendo por 1000, y se aplica la fórmula nomás, 200 al cuadrado, se multiplica por eso, y se divide por 2, me da 100 joules, sería la energía que lleva, ¿ya? Y acá la energía cinética, ¿cierto?, de un auto de 1000 kilos, que va a 14,1 metros por segundo, ¿cierto? Si te saca la cuenta aquí, esto lo eleva al cuadrado, lo multiplica por 1000, lo divide por 2, ¿cierto? Y le da a usted 99,4 joule, ¿ya? Y 14,1 metros por segundo. Esa velocidad son como, a ver, 10 metros por segundo es como, es cierto, es una velocidad bastante, no es una velocidad habitual en los autos, ¿no? Es, porque es una velocidad más o menos pequeña, ¿ya? Pero es una forma de poner el ejemplo, digamos, para que usted pueda, ¿cierto?, saber más o menos de qué se trata. Bueno, esa velocidad es de 50 kilómetros por hora, más o menos, ¿ya? Eh, entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque para que usted entienda que cuando los autos chocan, y se habla de choques de alta energía, es porque llevan una gran velocidad. ¿Ya? Llevan una gran velocidad, entonces, mientras más alta sea la velocidad, ¿cierto? La energía cinética que llevan, ¿cierto?, es mayor, y por lo tanto los choques son de alta energía. ¿De acuerdo? Bueno, y la energía mecánica, tal como usted lo sabe, se puede conservar, porque recuerden que la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, la energía mecánica total de un sistema aislado, donde no hay fuerzas, ¿cierto?, externas, donde existen fuerzas conservativas, ¿cierto?, debe conservarse. Por lo tanto, la suma de la energía potencial más la cinética, ¿cierto?, siempre debe ser la misma, ¿ya? Debe conservarse la energía, porque la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. Entonces, si yo considero un sistema aislado, ¿cierto?, esta energía debería conservarse, no debería existir disipación de energía, ¿ya? Ahora, eso que estoy diciendo yo tiene que ser un sistema aislado, porque usted entenderá de que en un sistema donde tenemos nosotros roce, solamente por el hecho de tener roce, tenemos disipación de energía al ambiente, ¿cierto?, en forma de calor, ¿cierto? Entonces, ahí estamos disipando energía. Entonces, tenemos que tener un sistema aislado que nos permita tener, ¿cierto?, estas características, porque la energía mecánica se conserva, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿ya?, si estamos dejando, si usted deja caer una pelota, ¿cierto? La pelota, si la energía total se conservara así como, porque en un sistema aislado, ¿qué es lo que pasaría? Yo tomo la pelota, la suelto, y la pelota debería llegar a mi mano otra vez, porque la energía se conserva, ¿ya? Y debería llegar de nuevo.
¿ya? Pero eso es lo que ocurre en un sistema aislado, ¿ya? Sin embargo, obviamente nosotros sabemos que si yo tomo una pelota, el segundo bote llega más abajo, el tercero más abajo, y así consecutivamente, porque hay una disipación de energía en el ambiente, ¿ya? O sea, hay una transformación de energía, ¿cierto? En energía calórica. Pero el ejemplo que está acá se considera, ¿cierto? Por ejemplo, en la parte de arriba, cuando yo sostengo la pelota, está solamente a una cierta altura, por lo tanto solamente hay energía potencial. Por lo tanto, la energía potencial, ¿cierto? Es igual a la energía mecánica y ahí no hay energía cinética porque el cuerpo está detenido. Cuando la persona suelta la pelota, si se fija la suelta, y va aquí en el medio, por ejemplo, en ese punto la altura es más pequeña, por lo tanto la energía potencial ha disminuido. ¿Qué ha pasado con esa energía que ha disminuido? Se ha transformado en energía cinética, ¿ya? Porque aquí hay una velocidad, ¿se fijan? Ahí hay una velocidad. Por lo tanto, ahí hay una energía cinética. Entonces, la suma de la energía potencial y cinética que tiene en ese punto es la energía mecánica que tiene que ser igual a la de arriba. El valor, si eran 30, acá también tiene que ser 30. Por lo tanto, la potencial puede ser 20 y la cinética 10. Pero la suma me tiene que dar 30. Y cuando va a llegar al suelo, ya no hay altura, ¿cierto? Por lo tanto, toda la energía potencial que había arriba se ha transformado en cinética. Entonces, en ese punto la velocidad es máxima. Ya no hay potencial, solamente hay cinética, ¿ya? Entonces, toda la energía se ha transformado en cinética. Y por eso los impactos en el suelo son tan fuertes, ¿ya? Porque usted partió de una velocidad cero a una velocidad máxima cuando va a chocar contra el suelo, ¿ya? Y en este punto, entonces, la energía mecánica es solamente cinética en la parte de abajo, ¿ya? Esta es la conservación de la energía mecánica, ¿ok? Entonces hoy día hemos visto nosotros el concepto de momentum, cantidad de movimiento, ¿cierto? Impulso, la relación entre ambos, la conservación de la cantidad de movimiento, lo que es el trabajo mecánico, los tipos de trabajo mecánico, cómo se puede calcular el trabajo mecánico, la potencia mecánica, y eso hemos hablado de la energía mecánica, ¿cierto? Hemos hablado también, ¿cierto?, de qué es lo que es la energía mecánica y las manifestaciones en forma de cinética y potencial, y cómo se vería en un ejemplo.